Nos reencontramos nuevamente en este curso de formación y entrenamiento en jardinería y paisajismo que organiza el gobierno de San Carlos Centro. Estamos nuevamente desde el Jardín Botánico y ustedes estarán viendo y escuchando las delegaciones que nos visitan. Aquí al Jardín Botánico vienen 4 o 5 colectivos por día que hacen turismo industrial en la ciudad y también visitan este lugar, ¿no es cierto? Y queríamos que ustedes también conocieran un poco la intimidad de nuestro quehacer diario. Esta vez el programa, el curso, va a estar dedicado a lo que es el conocimiento de los agroquímicos y de las plagas que pueden afectar nuestro trabajo. Incluso también vamos a hablar bastante de la higiene, del cuidado personal en el uso de estos productos para no tener ningún inconveniente de salud. Vamos ya directamente al programa y al final les voy a comentar cuál va a ser la tarea que vamos a tener que realizar durante la semana próxima, que es la base de otra actividad. A trabajar fundamentalmente en conjunto, ¿no es cierto? El tema este que tiene que ver con estas sustancias que ayudan al mantenimiento de la salud de las plantas, pero también tenemos que considerar y tener en cuenta que por tratarse de productos que son realmente en su definición venenos, ¿no es cierto? Tenemos que también cuidar nuestra salud. Vamos a hablar un poco de cuáles son las advertencias que tenemos en los envases. Vamos a hablar de cuáles son los cuidados y la higiene que tenemos que tener en el manejo de ellos. Y algunas de las especies, digamos, tanto benéficas como aquellas que son las verdaderas plagas, vamos a tratar de que ustedes las conozcan para que vayan teniendo en cuenta su presencia, ¿no es cierto?, en las plantas, sin profundizar, digamos, en el tema productos químicos y dosis y demás, pero dándoles una idea general, ¿no es cierto?, de cómo manejarse con ellos, entendiendo que lo que tiene que ver con el manejo de estos productos es una cuestión profesional. Pero para el trabajo, ¿no es cierto?, del jardinero, existe una línea de estos productos que se llama línea jardín, que ya viene dosificada en pequeños envases que no son peligrosos para su transporte y que normalmente están dentro del rango de los menos tóxicos, ¿no es cierto? Vamos a empezar por conocer cuáles son los símbolos con los que se los identifica, en general. Estas sustancias o agentes tóxicos pueden ser agentes físicos, que no necesariamente tienen que tener ni siquiera ser sólidos, sonido, radiaciones, todo lo que puede causar daño o tiene peligrosidad, aún no siendo algo visible y físico. Agentes biológicos, porque cuando se manipulan bacterias, hongos u otros microorganismos, está el riesgo de contaminación o de infección con este tipo de agentes. Y lo que más habitualmente utilizamos y a lo que más habitualmente recurrimos son sustancias químicas, ¿no? Estos son los 3 símbolos de peligrosidad que ustedes van a ver en las etiquetas. Técnicamente le decimos marbetes a esas etiquetas que rodean a los productos para advertirnos de su condición. También otra ayuda en el reconocimiento de la toxicidad de estos productos la tenemos en el hecho de estos colores, ¿no es cierto?, que claramente van desde, prefiero hacerlo desde lo menos tóxico hacia lo más tóxico para que nos entendamos. El color verde es, digamos, el símbolo de levemente tóxico. La dosis, digamos, peligrosa es muy alta, por lo tanto, si no son directamente inocuos,
la posibilidad de intoxicación con ellos es muy leve. Luego viene una banda azul, en lo verde normalmente están los herbicidas, luego viene una banda azul donde también hay insecticidas de banda verde, pero hay insecticidas de banda azul en aquellos insectos que son más resistentes. Ya los colores amarillo y rojo nos hablan de una toxicidad y de un uso profesional que muy posiblemente, muy probablemente, ustedes no encuentren dentro de la línea jardín. Aquí vemos 4 envases que contienen distintos tipos de productos, no importa cuál, pero allí ustedes ven las 4 bandas de color con las que tienen que irse familiarizando. Ahora bien, la toxicidad o el problema de toxicidad que podamos tener con el contacto con estos elementos es de 2 tipos básicamente. Una que se llama toxicidad por acumulación o subaguda, que produce, la toxicidad por acumulación produce efecto a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y en general, los productos que se están utilizando ahora son productos que no generan esa toxicidad porque son eliminables del cuerpo a través de las vías naturales. Las heces, sudoración, orina, ¿no es cierto? Lagrimeo, son formas de eliminar estos productos que estamos utilizando en este momento. Pero antiguamente existían productos de alta residualidad que se iban acumulando en el organismo, particularmente en el hígado y particularmente en los lípidos, en las grasas de nuestro organismo, y que persistían a lo largo de muchos años y se iban acumulando. En la vida profesional y en el uso de estos productos no había ningún efecto al principio. Luego de varios años de uso comenzaban a presentarse algunos síntomas y finalmente esos síntomas se hacían más importantes con el tiempo, ¿no es cierto? Por supuesto, dependiendo de la toxicidad o de la cantidad, digamos, de la dosis que se incorporaba a estos productos. Por eso se habla de que la toxicidad en realidad es un problema de capacidad, digamos, del producto, ¿no es cierto?, de enfermarnos o de intoxicarnos, y tiempo de exposición a ellos. Cuando yo tomo contacto con estos elementos muy pocas veces en mi vida, no voy a tener mayores problemas por alta que sea la toxicidad. Pero si tomo contacto por mucho tiempo, aunque el elemento sea de toxicidad baja, voy a tener problemas. Eso, digamos, tiene que ver con la toxicidad acumulativa. Creo que es un problema que no vamos a tener. Los productos básicamente con ese efecto se llamaban clorados. El DDT es el más conocido, el hexaclorohexano, el heptacloro. Todos esos productos están ya fuera del uso, están absolutamente prohibidos. Y se usaron en un momento de la humanidad, después de la Primera Guerra Mundial, como un alivio a los problemas que generaba, por ejemplo, el mosquito de la malaria. Es tal la capacidad de resiliencia de estos insecticidas que aún hoy, después de varias generaciones, como las aves que se alimentaban de ese mosquito que vivía en las selvas donde se controlaba la malaria, controlaba el mosquito que transmitía la malaria, comían de estos mosquitos, caían a los cursos de agua, los peces se alimentaban de ellos y comenzaba una cadena de alimentación, una cadena trófica que termina en el superior carnívoro, que es el oso polar. Hoy por hoy todavía se encuentran restos de estos organismos en la grasa de los osos polares, es decir, son elementos que no desaparecen nunca del sistema. Gracias a Dios, hoy tenemos otro tipo de productos donde tenemos que tener mucho cuidado de no intoxicarnos, pero que su toxicidad se revela de una forma instantánea, más rápida, más directa, y se los clasifica por la dosis letal media, es decir, la dosis que puede llegar a producir la muerte de la mitad de la población testigo, que normalmente son insectos
o son animales de laboratorio. Como ustedes verán, en los rangos de toxicidad, sobre todo del verde y del azul, esas cantidades son 2.000 miligramos hasta 3.000 miligramos por kilo del animal que lo consume. O sea, es imposible que un humano, o que un animal, ¿no es cierto?, un humano de 70 kilos de peso, pueda ingerir esa cantidad del producto y puede intoxicarse por ingestión o puede intoxicarse por vía cutánea. Es decir, que las bandas azules y verdes son bandas seguras. De cualquier manera, hay que tomar las respectivas precauciones porque en la vida profesional, en una exposición muy larga de estos productos, aún así podemos llegar a tener inconvenientes. Dicho esto, mostramos cuál es el ideal de la protección. Esto es para un caso donde el operario, digamos, tenga que aplicar en espacios o cerrados o grandes volúmenes, ¿no es cierto? Nosotros no nos vamos a encontrar con una situación como esta, pero de todas maneras está bien que sepamos que hay medios de protección, que hay mascarillas, que son mascarillas con filtro de carbono, que se pueden utilizar. Y si tenemos que aplicar en un establecimiento, en un espacio, digamos, muy importante, y vamos a estar durante mucho tiempo en contacto con el producto, es conveniente que los usemos. De todo lo que vemos aquí, y teniendo en cuenta algo, digamos, muy fundamental en esto, y es que los productos están y son más peligrosos cuando están concentrados, es decir, el momento de mayor peligrosidad en el uso de estos productos es cuando lo estamos sacando de su envase. Dentro de su envase, que ya viene preparado con un sistema que lo cierra perfectamente para que no haya contaminación, para que no se vuelquen, o ya disuelto a las dosis que normalmente utilizamos, dejan de ser peligrosos prácticamente, porque si son peligrosos concentrados, que es la medición que nos está dando el dato de dosis letal mínima, imaginémonos cuando diluimos 1 centímetro en 1 litro, donde lo diluimos 1000 veces, ¿verdad? Ahí dejan de ser absolutamente peligrosos para un individuo de nuestro peso, aunque mantienen, digamos, el efecto insecticida en un individuo de peso muy leve como es un insecto. De cualquier manera, como estos productos ingresan por vía dérmica, a través de la piel, es importante utilizar guantes. Eso yo diría que siempre es algo que debemos tener, igual que unas antiparras, aunque sea, digamos, básicas, para evitar que tengamos algún daño ocular, ¿no es cierto?, que puede llegar a ocurrir. En la apertura de los envases hay que tener cuidado con que no se produzcan aerosoles, abrirlo lejos de la cara, y utilizar guantes siempre, y por eso es importante que tengamos en cuenta que el guante que se utiliza para manipular estos productos es un guante de un compuesto especial que se llama nitrilo. Son guantes que ustedes cuando los vean los van a ver, son mucho más resistentes que el guante típico quirúrgico o que el guante típico de cocina, ¿no es cierto? O sea que el guante es un guante profesional, no es cualquier guante, y mucho menos los guantes de algodón, que se empapan y además de permitir por percolación que el producto se ponga en contacto directamente con la piel, el producto queda guardado, digamos, en ese guante y lo vamos a tomar contacto con él cada vez que lo utilizamos, ¿no? Pero quizás de todo esto, lo más importante son las normas de higiene que quien haga este trabajo diariamente tiene que respetar. Y fundamentalmente, esto tiene que ver con el aseo de las manos una vez terminada la operación, el no fumar o tocarse la cara o la boca durante la operación de aplicar algún producto de este tipo. Y cuando terminamos la actividad, sí podemos tener allí mismo disponible otra muda de ropa limpia, o por lo menos no contaminada con el producto, para no persistir, digamos, el contacto con él.
Cuando hacemos esta actividad tenemos que lavar esa ropa todos los días y fundamentalmente tenemos que lavarla aparte de la ropa del resto de la familia, pues si no estaríamos llevando una contaminación cruzada a través del lavarropas a otro producto, a otra ropa que utilice otra persona, ¿no es cierto? Y en cuanto al lavado de manos, la penetración, digamos, de estos productos, como les dije, es por la vía de la piel, por vía dérmica, y particularmente por la parte grasa de la piel. Entonces, usar jabones de tocador no es conveniente. Es conveniente utilizar jabones del tipo, el jabón común de lavar, y particularmente el jabón gris de lavar, el jabón potásico, que además de ser un jabón que prácticamente no tiene grasas libres, es un jabón que es alcalino. Y todo lo que sea alcalino detoxifica o elimina los productos, inmediatamente los inactiva. Por eso cuando se lavan los recipientes como fumigadoras o mochilas, se utiliza o lavandina o se utiliza una solución muy suave de soda cáustica, de un hidróxido, que los destruye y los inactiva. Para nosotros tener siempre un pan de ese jabón gris de marcas conocidas, ¿no es cierto?, de los jabones más baratos, más económicos, es lo más recomendable como medida de higiene y protección. Bueno, otra cosa que ustedes deben saber como personas que se van a dedicar a la jardinería y que van a manipular estos productos, es conocer las equivalencias, digamos, los valores, ¿sí?, que vamos a manipular, que vamos a manejar. Normalmente las aplicaciones de estos productos, que como les digo son de línea jardín, se manejan en el rango de los centímetros cúbicos o mililitros, es decir, pequeñas cantidades, vienen ya con tapas o con accesorios o con jeringuitas, ¿no es cierto?, que permiten cargar la dosis necesaria. Y aquí es muy importante, primero, respetar las dosis, porque el aumentar la dosis lo único que hace es aumentar la resistencia en la plaga y que con el tiempo queden vivos solamente los más resistentes. Se llama curva de Gauss, el ejemplo, digamos, matemático que muestra eso. Pero digámoslo así, si yo aplico una dosis X, 1 mililitro, y es suficiente para matar al 99% de la población, porque también tenemos que saber que en la naturaleza la resistencia existe, quiere decirse que no es posible exterminar una población de insectos, sino que se los mata en una gran proporción, se baja la cantidad de insectos y ellos al ser menos, digamos, dejan de ser peligrosos para la planta, dejan de ser dañinos para la planta. Pero siempre queda algún insecto más resistente vivo. Si nosotros aumentamos las dosis, lo que hacemos es aumentar la proporción de esos insectos que quedan vivos, que se van multiplicando, cruzando con otros y trasladando esa capacidad de resistencia al resto de la población, con lo cual tenemos un problema que con los años se va haciendo cada vez más grave. Esto se vio y se ve en nuestro país muy claramente con el tema malezas. Pero bueno, volviendo a la dosificación, el centímetro cúbico, la medida que expresamos como centímetro cúbico, si imaginamos un recipiente de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, eso es 1 centímetro cúbico, equivale en líquidos a 1 mililitro. Los productos pueden venir dosificados así, en centímetros cúbicos o en mililitros, es lo mismo. Por lo tanto, en 1 litro hay 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Ahora bien, los sólidos vienen expresados en peso, las dosis que hay que utilizar, en gramos. Todos sabemos que el kilo es una unidad de medida que incluye 1000 gramos, ¿sí? Hay una sutil diferencia en la forma de cargar el equipo fumigador, que para nosotros que trabajamos en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades, a lo mejor preparamos un fumigador de mano que tiene 1 litro simplemente, ¿no es cierto? Y a lo mejor la dosis de un producto insecticida para el control
de mosca blanca es de 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros por litro, prácticamente no notamos la diferencia, pero en realidad técnicamente de lo que se trata es de que no coloquemos 1000 mililitros en el recipiente, sino que coloquemos 1000 mililitros menos 2, es decir, el volumen de esos 2 mililitros que vamos a agregar hay que descontarlo en la cantidad de agua. Esto ocurre cuando se hacen aplicaciones a gran escala, a campo, ¿no es cierto? Hay que respetar esa proporción, hay que disminuir la cantidad de agua considerando la cantidad del producto químico a colocar, porque si no la dosis está más diluida al trabajarse con más cantidad de agua. Se agrega a los 1000 mililitros otra cantidad en mililitros de producto y no es, el volumen final es mayor a 1000 mililitros. Así que en líquidos, cuando tengan que hacer una dosificación grande, por ejemplo, donde tengan que usar, supongamos, en un litro 20 centímetros cúbicos o 20 mililitros, ya no van a colocar 1000 mililitros de agua, sino 980 mililitros de agua, más los 20 del líquido que es el insecticida o herbicida que van a usar. En cambio, en el caso de los sólidos, esta proporción no se respeta, sino que se diluye directamente el peso, la unidad de medida en peso, 2, 3, 5 gramos, en la totalidad del líquido expresado en litros. Es decir, que si tenemos que preparar una solución con 5 gramos de un producto sólido, simplemente preparamos un litro de agua y diluimos el sólido en el litro de agua sin mayor recaudo o contemplación. Tenemos que fijarnos un poco en la variedad que hay de agroquímicos. Primero señalar que los fertilizantes también se consideran agroquímicos, que aunque son inertes y aunque son sólidos y aunque no son tan peligrosos, también es conveniente manejarlo con precaución, por lo que hablamos de la acumulación a lo largo del tiempo, utilizar guantes, tratar de no respirar el polvo que generan al volcarlos. Pero básicamente hay todas estas categorías de productos. Dentro de los insecticidas hay una diferencia entre los que son insectos o contra insectos, de los que son contra arañas y contra moluscos, que es babosa y caracol. Luego herbicidas, luego venenos, digamos, para eliminar plantas, que pueden ser selectivos, se puede matar una planta en un cultivo sin dañar a la planta principal que queremos cuidar, o pueden ser de acción total que eliminan todo lo que tocan, ¿no es cierto? A su vez, los insecticidas pueden ser de contacto, hay que mojar la plaga, o sistémico, es decir, que la plaga, al alimentarse de la planta, recibe ese veneno a través de la savia de la planta porque se ha incorporado en ella. Existe otro rango de productos que son hormonas vegetales o fitohormonas para estimular el crecimiento, incluso algunas de ellas que actúan como herbicidas en realidad son hormonas puestas en dosis o densidades muy altas, de forma de que al producir un crecimiento exagerado actúan en realidad como un herbicida, bien digo como un herbicida. Y los fertilizantes de los que ya hablé y de los que hoy no vamos a charlar mucho, sino que vamos a dejar eso para nuestro encuentro presencial, donde ustedes van a poder verlos y conocerlos, ¿no es cierto? Un poco hemos hablado cuando hablamos de hidroponía, pero también es un tema profesional, ¿verdad? Luego hay productos de tipo orgánico, que no son clásicos insecticidas, digamos, producidos, ¿no es cierto?, por la intervención, digamos, de la industria, no son derivados del petróleo, por ejemplo, y que provienen de sustancias naturales, que pueden ser de efecto preventivo para evitar que la plaga se presente, pueden ser repelentes de la plaga, o pueden tener efecto curativo, pero siempre el efecto curativo del orgánico es más lento, es a más largo plazo y normalmente requiere de varias aplicaciones. Ya vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto?, acerca de cuáles son esos productos. Estas son las plagas animales más habituales. Les doy un tiempito para que ustedes las lean,
Pero de todas ellas, la que siempre tenemos presente, por eso en primer lugar vamos a hablar de ella, es de las hormigas, ¿no es cierto? Bien, las hormigas se pueden controlar, como ustedes saben, directamente colocando productos, encontrando, digamos, el lugar donde procrean, donde viven el hormiguero. Se los puede alcanzar también utilizando cebos hormiguicidas que ellas mismas trasladan al hormiguero, y como muchas son, digamos, la hoja que trasladan en realidad no es su alimento, sino que en verdad la hoja que trasladan es un sustrato para cultivar un hongo del que finalmente se alimentan. Esos cebos hormiguicidas muchas veces tienen un producto que mata a los hongos que cultivan las hormigas, y por lo tanto la colonia completa, incluida la reina, muere, y son por eso de muy buen efecto. Hay hormiguicidas químicos de la reacción, ya vamos a ver un caso. Hay barreras hormiguicidas físicas que impiden que las hormigas lleguen a donde quieren comer las plantas. Y hay también orgánicos, como es la clásica mezcla de arroz con sulfato de cobre. El arroz, al caer al ser llevado dentro del hormiguero y humedecerse, crece en tamaño y va restringiendo el espacio vital de las hormigas, y el sulfato de cobre tiene el efecto de matar, es un fungicida natural, y tiene el efecto de matar ese hongo del que se alimenta. Aquí hay algunos ejemplos conocidos de hormiguicidas potentes en polvo, que esto hay que llegar al hormiguero y colocarlo en el lugar, porque si lo colocamos en el camino de hormiga, lo que hacemos es que algunas mueran, pero las demás se desvían. Esos son sólidos, estos son similares, son mezclas de insecticidas y son líquidos, que también hay que colocar en el sitio donde ellas tienen su hormiguero. Y están estos que son cebos, esta es una marca, pero las hay muchas, por los que las hormigas se sienten atraídas. Hay una forma de usarlo, digamos, de preparar un cebo en forma natural, que es utilizando, digamos, cascarilla de algún cereal, colocándole ralladura de naranja o productos sintéticos, polvos estos que dan aroma, digamos, a los jugos de naranja, y a su vez se le agrega un insecticida o un fungicida, y las hormigas llevan este cebo naturalmente preparado. Pero estas son formulaciones comerciales que incluso están recubiertas y que se pueden colocar a la intemperie y no se diluyen. Hay otras que están hechas, como les digo, y son comerciales, pero que con la humedad de la noche se dispersan y ya se disgregan, y ya la hormiga al otro día no lo lleva, no sirven más. Esta es una de las formas más efectivas, porque uno no necesita estar cuando la hormiga trabaja. Ustedes vieron que tienen horarios diurnos, nocturnos, pero si uno advierte el daño colocando el cebo, con el tiempo advierte que las hormigas han dejado de venir. Y luego están las barreras físicas, que son estas conocidas trampas, algunas caseras, otras que recurren al acetato con una banda interna de goma espuma. Ahí se puede colocar o no una sustancia insecticida o actuar como barrera física. Y en segundo lugar están estos que son pegamentos, que hacen que las hormigas, al querer subir por los tallos, vayan quedando pegadas y no puedan llegar a su objetivo. Dicen los que lo han usado que tienen el inconveniente que una vez que se llenan de hormigas muertas, las otras pasan por encima. Y como ustedes saben, es un insecto difícil de controlar, y hay que estar muy atento a su respuesta. Aquí tenemos un producto. Yo no digamos, no es que quiera hacer publicidad de esto, pero no quiero hablarles de la droga técnica porque ustedes no son especialistas en el tema. Hay una droga técnica que comparten este producto y otras marcas, pero normalmente si ustedes piden este producto van a saber qué es el que ustedes buscan. Este es un insecticida a muy largo plazo que se utiliza en cultivos y que se puede colocar como una banda alrededor de las plantas. Las hormigas, con solo pasar donde el producto está colocado, se enferman y mueren. Y esta muerte no es rápida, sino que se trasladan al hormiguero y contagian, digamos, a las otras compañeras de ese hormiguero, y termina destruyéndose en forma completa.
tiene una residualidad de hasta 60 y 90 días. Este es un producto para tener en cuenta cuando la cosa se ponga complicada y tengamos que, recurrir a un producto seguro. Por supuesto, toda esta eficiencia tiene un costo mucho mayor que los otros productos que hemos mencionado. Bueno, otras plagas que pueden aparecer en nuestras plantas de jardín son, por ejemplo, estas. Las que están en la parte de arriba son diversos tipos de pulgones. A la derecha un ataque muy intenso en un brote. A la izquierda un ataque de un pulgón negro un poco más suave. Y luego en el centro tienen ustedes un ataque de un típico pulgón verde o un pulgón de los cereales. Son muy diminutos, típicos de la primavera. Hay que verlos a veces en la parte de abajo de las hojas. Son insectos que no dañan la hoja, por eso no lo advertimos, pero la planta va decayendo porque tienen un sistema como el mosquito común, digamos, con alguna variante, pero que chupan, digamos, la savia y a su vez inyectan una saliva tóxica que generan ellos, y eso es lo que va por el lado de quitarle alimento y a su vez generarle, digamos, una toxicidad o por virosis o por diversos agentes a la planta va decayendo y puede llegar a extremos de mortandad. Un pariente cercano, aunque no estaría bien decirlo eso en la zoología, pero con el mismo sistema de captación de alimento es lo que llamamos cochinillas. Hay cochinillas como la de la izquierda, abajo, cochinillas algodonosas, o cochinillas que tienen un escudete, como la de la derecha, un escudete ceroso, que bajo ese escudo tienen un insecto que hace, digamos, la misma tarea que hace el pulgón. Por lo tanto, en esto se utiliza un tipo específico de insecticida sistémico que la planta absorbe y que luego a través de la savia llega al insecto. Incluso esto es como una medida general, pero también se los puede matar por contacto. Si uno tiene acceso, si la población es chica, si la cantidad que tiene que tratar es pequeña, puede matarlo con un insecticida común, pero hay que tener una precaución, que es conseguir, en el caso de la cochinilla, que ese insecticida pase por ese escudo que la grasa, la cera que ellas producen genere. Entonces hay que ponerle un poco de aceite agrícola, un aceite que viene especialmente preparado, un aceite muy fino, que hace que el producto pase la barrera cerosa y pueda eliminar el insecto. Cuando las poblaciones son pequeñas se pueden eliminar manualmente, se pueden utilizar sustancias orgánicas, tanto en la cochinilla como en el pulgón. Van a encontrar muchas veces una consulta, o se van a encontrar en el trabajo con que aparecen plantas teñidas de negro. Estas se llaman fumaginas. En realidad no son una infección directa, sino que son consecuencia del accionar de pulgones y cochinillas, porque las heces de los pulgones y las cochinillas son dulces, son azucaradas, y allí crecen estos hongos que se llaman fumaginas y que tiñen a la planta de este color, reducen la capacidad de fotosíntesis de la planta o reducen el valor, ¿no es cierto?, de una flor o de un fruto, valor comercial. Para estas, digamos, la solución es simplemente el lavado con agua jabonosa, utilizando estos jabones potásicos que yo les mencionaba, pero van a tener muchas consultas sobre esto, les van a preguntar, porque esto de realidad se ve cuando alguien no se dio cuenta que esa planta tenía pulgones y aparecen tiempo después, ¿no es verdad? Así que para ese caso, solamente el lavado con agua jabonosa. Hay otro tipo de insectos, este es uno de tantos, los coleópteros, los que son como cascarudos, digamos. Hay insecticidas específicos para ellos. Estos insectos son muy comunes en verano, en zapallos, en sandía y en melón, normalmente conocido como bicho moro, bicho grisáceo, y hay una serie muy grande de coleópteros que también pueden hacer daño, y a veces cuando las poblaciones son muy grandes, algunos que no son dañinos pasan a hacerlo, como ocurrió el año pasado con el astilo moteado, el 7 de oro, que comía, digamos, un insecto que normalmente
come plantas descompuestas pasó a comer plantas vivas. Para esto hay insecticidas específicos que no varían, digamos, de las reglas generales que mencionábamos. El otro insecto muy común de encontrar son las orugas. La de la izquierda arriba es la clásica oruga medidora, porque camina, digamos sus patas están ubicadas de manera que tiene que plegarse para caminar. A la derecha, una oruga militar, fíjense que en la cabeza tiene una letra B, y esto también es un rasgo muy particular porque hay orugas militares que atacan a principio de la temporada de cultivo, en primavera-verano, y otras que atacan en tiempos tardíos y se les clasifica en oruga militar temprana y oruga militar tardía, variando la posición de la letra B en la cabeza del insecto. Estos son lo más común que van a encontrar. Para esto hay productos que son derivados de la piretrina, la cipermetrina, lambda-cilotrina y otros más. Ahora hay productos muy modernos, inhibidores de funciones de las plantas, de los insectos, ¿no es cierto?, que no son para nada dañinos para seres humanos, que están en el mercado y que sirven para este control. Aquí tenemos una oruga que les quiero mostrar, aparece mucho en citrus, pero puede aparecer en otras plantas. Se llama minador de la hoja, porque va haciendo galerías como un minero, minas, y va haciendo estos túneles debajo de la cutícula de la hoja. Y también se lo denomina dibujador por justamente esa característica. Este es un insecto que requiere de un producto que pueda pasar esa barrera cerosa de la planta y pueda eliminarlo en su interior. Los productos que vienen para este control son específicos y están en el mercado, los pueden conseguir comúnmente. Lo importante es que reconozcan la plaga, ¿no es cierto? Hay muchas más, hay insectos que, o por ejemplo este mismo, a veces acartucha las hojas, une las hojas entre sí con una tela que parece de una araña, ¿no es cierto? Pero es otra forma de comportamiento de este insecto. Luego de ver los moluscos, veremos otros que atacan los frutos, que son las moscas. Bueno, los moluscos escapan, digamos, ya son animales un poco más superiores que los insectos. Estos es importante conocer el daño porque no comen, digamos, como las hormigas ni como las orugas. Las hormigas comen pedazos de una planta como bocados. Las orugas lo perforan, hacen agujeritos en las hojas. Y estos tienen un sistema que es como una lija, raen las hojas, las van limando. Así que van quedando desechos de la hoja en el suelo. Van a encontrar ustedes que las plantas están caídas, como que han tenido mucho peso encima, que es justamente el peso, ¿no es cierto?, de este animal. Y para ellos existen productos molusquicidas que son sebos que los eliminan, digamos, por atracción. Ellos se congregan en torno al sebo y allí mueren. Los insectos se caracterizan por tener 3 pares de patas, los ácaros, las arañas, por tener 4 pares de patas. Así que los ácaros son un insecto diferente. Este caso vemos en una malva, un ataque de una arañuela roja. Son muy comunes en los copetes y en los tajetes en verano, en las flores de tajete y copete aparece, si no lo distinguimos antes, aparece ya la telaraña y los encapsula. Y estos requieren también de insecticidas, pero en un grado, digamos, diferente, en un rango diferente de uso, que es la reiteración de la aplicación, o bien de productos específicos de ácaros de larga duración, porque su forma de defensa es ciclos rápidos de vida, se reproducen a través de huevos y esos huevos eclosionan en forma escalonada. Entonces
Si tenemos un producto de una duración de una semana y no volvemos a aplicar el producto, la plaga reaparece. Así que los acaricidas son productos específicos que pueden conseguir ustedes en el comercio que tienen más residualidad que los insecticidas comunes. Dentro de los dípteros o moscas señalamos estas dos, la mosca blanca, que es una especie muy difícil de controlar, tiene un insecticida específico que lo consiguen también en el comercio para controlar esta plaga. Está normalmente en vez de la hoja, se ve el insecto muy pequeñito, aquí está aumentado, se ve como un puntito a la vista normal. Y hay que estar atentos a ella, hay que reconocerla para controlarla. Sobre todo en invernadero también puede aparecer y muy frecuentemente. Y a la derecha, la mosca de los citrus y de otros frutos, con su característico aguijón ovipositor. Esta mosca deposita huevos dentro de las frutas cuando están verdes, que al madurar aparecen con manchas o podredumbres producto del nacimiento en su interior de las larvas que nacen de los huevos que coloca este tipo de moscas. Aquí también el control es profesional, pero ustedes tienen que saber que el momento de control es previo a que el fruto se ponga amarillo. Ahí hay que hacer las aplicaciones, se van a aplicar insecticidas para mosca de los frutos y colocar las trampas que vienen específicamente para controlar este tipo de insectos. Los fungicidas, porque las plantas se enferman cuando hay mucha humedad y elevada temperatura, se enferman contagiadas por hongos. Básicamente los preventivos son productos de color azul porque tienen cobre y que se colocan y se asperjan previniendo, es decir, que son productos que se deben colocar en la primavera temprana o en el otoño temprano. Y por otro lado, existen a la derecha, ustedes ven, un fungicida que en el marbete dice sistémico, es decir, un fungicida que la planta absorbe y que el hongo, digamos, se ve destruido al ponerse en contacto con la savia y la circulación en esa planta, igual que pasaba con el insecticida de los pulgones, ¿no? Estas son las dos clases de fungicidas que existen. Para el control en plantas superiores vienen preparados los fungicidas y también los insecticidas como cápsulas que se colocan con un taladro en el interior de las plantas. Esto es para árboles o para arbustos. Aquí tenemos las fitohormonas que yo les mencioné al principio. Van a poder tener contacto seguramente con ellas cuando quieran hacer reproducción, porque quieren que una planta, un tallito o un esqueje arraigue, y van a utilizar este tipo de hormonas que pueden ser sólidas o líquidas, pero el uso de ellas es profesional. Pero sepan que este producto existe y que está dentro del rango de los agroquímicos. Aquí la caballería, digamos, los que nos defienden, digamos, del ataque de los insectos patógenos, el mamboretá con esas hojas, esos brazos delanteros, esas patas delanteras prensiles con esos serruchos que atrapan a los insectos y los devoran. La vaquita de San Antonio, una de las tantas, ¿no es cierto?, que se alimenta de pulgones. A la derecha y abajo una avispa que está desovando, digamos, dentro de una oruga, y de ese desove nacen a su vez orugas pequeñas que devoran a la oruga dañina. Esto es lo que decíamos al trabajar con dosis correctas, porque el trabajar con dosis correctas permite que estas especies sobrevivan y nos ayuden en el control de las plagas. Si aumentamos las dosis, las matamos también a ellas. Fíjense la diferencia de tamaño entre una vaquita y un pulgón. La dosis letal media que decíamos al principio afecta al pulgón si la hacemos correctamente y no afecta a la vaquita que tiene muchos más gramos de peso, ¿no? Esa es un poco la síntesis de lo que decíamos al principio. Además de la resistencia que genera, ¿no es cierto?, en el insecto. El Bacillus thuringiensis es en realidad una bacteria
que está en la naturaleza, que se puede cosechar a través de orugas que se hayan enfermado de ella, y que es un recurso no muy fácil de conseguir últimamente, pero que puede llegar a estar en el comercio. Se utiliza también para controlar la larva del mosquito en las fumigaciones masivas. Finalmente, para que conozcan, digamos, la existencia de este mundo, digamos, de productos orgánicos que también sirven para el control de plagas y en el que ustedes pueden profundizar, por ejemplo, leyendo páginas de INTA, en INTA Pro Huerta, en INTA Productos Agroecológicos van a encontrar todo el repertorio de estos agentes que son físicos y son minerales, ¿no es cierto?, como el azufre, el cobre, que se utilizan desde hace muchísimo tiempo como insecticida, como repelente, como fungicida. El uso de la ceniza común de madera, como barrera, sobre todo, por ejemplo, para el caso de moluscos, para que no pasen al cultivo. La solución de tabaco, que es el remojado, digamos, de nicotina o tabaco, ¿no es cierto?, en agua, su filtrado y luego su utilización. En realidad, este producto, el tabaco, es el primer insecticida agrícola que se ha conocido, y que es muy útil, por ejemplo, para el control de pulgones, como lo es el alcohol de ajo o la solución de queroseno y jabón potásico. Esto todo, digamos, pueden profundizarlo y conocerlo a través de las publicaciones de INTA. El jabón potásico en sí, ¿no es cierto?, el diluir jabón de este tipo, jabón casi natural en agua, tiene un muy buen efecto repelente y un buen efecto de control, seguramente porque agrede las estructuras, digamos, de los lípidos de que protegen a los insectos, y esto hace que agentes físicos o los controles naturales los aborden más fácilmente. Lo que llamamos purines, que son, por ejemplo, con ortiga o con hojas de paraíso, dejarlas macerando en agua durante varios días y filtrarlas, eso nos da un producto que es un insecticida, como decíamos al principio, de resultado, pero no del resultado instantáneo que tienen los químicos, ¿no es cierto? Aquí hay que reiterar las aplicaciones, pero no dejan de ser efectivos. Al final van a ver que figura el aceite de neem, que es un producto elaborado, digamos, por extracción de aceite de una hoja de un árbol asiático que hoy está en el comercio y que se puede utilizar mezclándolo en agua, también como un insecticida natural. Algo hablamos recién de los hormicidas orgánicos, el arroz con sulfato de cobre o el arroz como atractivo mezclado con esencia de naranja. Los molusquicidas orgánicos son una trampa que consiste en hacer un pocito en el suelo o colocar una lata en el suelo que en su interior tenga o malta, ¿no es cierto?, o levadura, o en todo caso cerveza, y que haga que los moluscos, los caracoles y las babosas, por querer alimentarse, caigan dentro de ese tacho y hay que retirarlo luego, ¿no es cierto?, y matarlos, es una forma natural de control. O los repelentes orgánicos, que utilizan una base de jabón potásico diluido con algún pimiento ultra picante de las variedades que ustedes conozcan, y también dejado en maceración un tiempito y luego filtrado, sirven como un repelente de los insectos. Todas estas técnicas naturales están, digamos, manejadas artesanalmente, se basan en el uso reiterado de los productos, como les digo, no dan una solución inmediata, pero que con constancia y utilizándolos frecuentemente van produciendo, sin agredir el ecosistema, soluciones, dándonos soluciones. Los dejamos aquí un poco con el tema productos químicos, insecticidas, y dejamos pendiente el tema fertilizantes para un encuentro presencial. Y ahora enseguida, luego del cierre de este tema, vamos a hablar un poquito de alguna tarea que tenemos preparada para que ustedes realicen durante la semana que viene.
Bueno, les decía que les íbamos a plantear una tarea. La tarea es muy sencilla. Les pedimos que en el transcurso de la semana nos envíen todas las consultas, preguntas o dudas que tengan acerca de los diferentes temas que hemos estado tocando a lo largo del año, para que podamos en alguna medida aclararlos y en segundo lugar utilizar un poco esa base como el repertorio del examen final que vamos a tener, que va a ser un examen de lo que se denomina multiple choice, donde ustedes van a tener que marcar verdadero o falso, si no, simplemente con marcar la respuesta vamos a tener la evaluación, ¿no es cierto?, final de cada uno de ustedes.